no sé, no es muy extenso. A ver, hermano Alemán, venga para acá, mi hermano, ¿verdad? Martín Alemán, tiene día viniendo, él no se congrega aquí, no lo estoy presentando que se va a congregar aquí, pues no me ha dicho, pero quiero que lo conozcan, este joven varón, yo lo conozco ya de años, ¿verdad? Anduvo por ahí de evangelista en Washington, Miami, Florida, Chicago, por allá lo hemos prestado, por allá andaba por todos lados, dijo el hermano, ¿verdad? Y lo veía yo, le dimos seguimiento, estuvimos en contacto por medio de internet, y ¿verdad? Él es un joven que está escribiendo un libro, pronto va a salir un libro a la venta, ¿verdad? Es un libro, ¿cómo se llama el libro? Padre Cristo, pues ya dijeron mi nombre, soy el hermano Martín Alemán, muchos de ustedes me conocen, si no de nombre, de vista. Sí, desde hace un tiempo me puse a escribir un libro porque vi una necesidad de que a veces como cristianos nos vamos formando un carácter como a través de experiencias y a veces tenemos que experimentar muchas cosas para poder añadir esas experiencias a nuestra sabiduría como cristianos, conforme a nuestra fe. Pero entonces yo vi que uno si se pone a escribir todas sus experiencias, tal vez para alguien más le puede servir. Compartimos una fe y de eso se trata el libro. Ya hay un artículo escrito en la computadora, en Amazon. Bueno, pronto va a salir si no saben lo que es eso, en libro así a mano. Pero yo les aviso cuando esté escrito el libro y para que me lo compren. Dios les bendiga. Dios lo bendiga, ¿verdad? Es un joven, no es casado, hermano, es un joven, y vamos a orar mucho por eso, que Dios lo bendiga, y me puse de acuerdo con él y él va a dar las conferencias ese día a los jóvenes, que es el 17 de noviembre. Así que no quitándole más tiempo, hermano Jorge, adelante, háblenos de Cristo. Y yo le pido, hermano Zúñez, que él haga el llamamiento al final y va a hacer la oración por todas las necesidades, los enfermos y todas las cosas que hemos presentado al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia, hermanos. Amén. Muy agradecido con el Señor de una vez más estar aquí con esta oportunidad de exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Lo invito a que abramos nuestra Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 16. Para no ser muy extenso, hermanos, si me escuchan una media hora, ¿verdad? Culminaremos con este mensaje, pero el propósito, hermanos, que el Señor puso en mi corazón en esta noche es, ¿verdad? Cuidemos las cosas sagradas de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Cuidemos las cosas sagradas de Dios, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, si algo Él, ¿verdad?, guarda y quiere que guardemos sobre todas las cosas son sus propiedades, ¿verdad? Sus mandamientos, su templo, ¿verdad? Su lugar santo, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 16, cuando lo tengamos, digamos amén. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Así, hermano, le invito a que cierre sus ojos por unos segundos y extienda sus manos hacia su servidor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, una vez más por permitirme esta oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Unge mi cabeza, mis labios, mis manos, mis pies, Señor, para que ninguna palabra torpe o ofensiva salga de mis labios, Señor, sino palabra inspirada, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Te entrego el control en esta hora. Habla a tu iglesia y a mi corazón, Señor, lo que me has dado en esta hora, Señor. Habla a tu iglesia para que guardemos las cosas santas
paz que tú has establecido, Dios. Habla a través de mí, Señor. En esta hora a tu nombre sea dada toda honra y toda gloria, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús y puede tomar su asiento. Aleluya. Cuidemos lo sagrado de Dios, ¿verdad? Palabras, hermanos, que a lo mejor para muchos retonarán y las escucharán y pasarán, ¿verdad?, como si nada. Pero lo que algo necesitamos entender del pueblo de Dios es, ¿verdad?, que Dios demandaba que lo sagrado de Él fuese cuidado, fuese seguido a la pie de la letra. ¿Verdad? El Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, conocido, ¿verdad?, como el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, les mandaba pedir cosas a su pueblo, y cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, se alejaba de los mandatos de Dios, entonces caía en problemas. El rey Ezequías, ¿verdad?, es un rey, el cual fue justo, el cual vivió muchos años, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, y al final de sus días cayó enfermo y le pidió a Dios, y Dios le extendió la vida. Y cuando el rey de Babilonia escuchó que había sido enfermo, mandó mensajeros, mandó de sus siervos para que le llevasen presentes para querer agarrar su amistad. El rey Ezequías, ¿verdad?, siendo orgulloso y sintiendo que ya estaba realizado, recibe a los mensajeros de Babilonia. En el pasaje anterior a lo que leímos, menciona cómo llegan los siervos de Babilonia y le dicen: pasen y miren todo lo que tengo. Los pasó al lugar santo, al lugar, ¿verdad?, que solamente el sacerdote y a los hombres santos de Dios se le permitía estar. Lo pasó a sus tesoros, a sus cámaras, sabiendo que a Dios no le agradaba. De repente escucha al profeta Isaías y va con Ezequías y le dice: Ezequías, ¿quiénes son esos hombres? Y dice Ezequías: oh, nada más son mensajeros de Babilonia. ¿Y qué les enseñaste? ¿Qué es lo que vieron? Oh, pues los metí hasta mi cámara, los metí, les enseñé todo mi reino, dijo Ezequías. Les enseñé todo lo santo de Dios, los dejé entrar. Isaías le dice ahí en el pasaje: oh, que no sabes lo que has hecho. Por causa, hermanos, de que Ezequías, ¿verdad?, enseñó y mostró lo lugar santo de Dios, lo que no le correspondía a una persona que no era del pueblo de Israel, le dijo a Isaías: Jehová ha hablado. Por causa de esto, Ezequías, Él te va a quitar el reino. Por causa de esto, tus hijos perderán el reino, y todo lo que vieron lo tomarán para ellos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ciertamente en estos tiempos que vivimos, las cosas sagradas de Dios, la enseñanza, la predicación, el ministerio y tantísimas cosas se ha dejado a un lado, se ha malbarateado, se ha permitido que en los momentos difíciles permitamos que aquellos entren con presentes, con diferentes ideas, y muchos lugares han caído en ello. Pero gracias le damos a Dios de que en esta iglesia seguimos predicando, hermanos, la sana doctrina, y así, hermanos, como Israel debemos aprender a decir: este lugar es santo para Dios, este lugar es para Él, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a malbaratar con cosas que no son de Dios, porque, hermanos, así es como muchos han fallado. Este cumplimiento lo miramos más de 70 años después. Pasa su hijo Manasés, que reinó en Israel por 55 años y reinó mal. Fue un hijo que le nació después de los 3 años de que Dios le había extendido la vida, y llegó a ser el peor rey de Israel. Este hombre a la edad de los 12 años se le entregó el reino a un niño. Y dice que él empezó a hacer imágenes de acera, empezó a hacer ídolos, empezó a hacer cosas que no debía. Y empezó a batallar Dios una vez más con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y desde eso lo miramos, hermanos, el cumplimiento de lo que dice el profeta aquí en el versículo 16.
17, que dice: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Fíjese, qué tremendo, por el hecho de no darle el respeto a lo que era sagrado de Dios. En Daniel, si usted me acompaña, capítulo 1, es donde se da el cumplimiento, ¿verdad?, de esto que pasó. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Abías, Abías, ¿verdad?, a Joás, Joás a Sennacherib, y Sennacherib es el padre, ¿verdad?, del padre de Daniel. Daniel, ¿verdad?, lo conocemos en la palabra de Dios como un joven justo. Lo que mucha gente no sabe es que Daniel era un príncipe. Tanto Daniel, Ananías, ¿verdad?, Misael y Azarías eran príncipes de Israel. Eran hombres, ¿verdad?, grandes, hombres descendientes de Ezequías. Y en Daniel capítulo 1, si usted me acompaña, vamos a leer lo que pasó. Fíjese. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, fíjese, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjese, no a cualquiera escogieron. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran hombres, ¿verdad?, príncipes de Israel, hombres sabios, jóvenes entendidos, jóvenes que conocían su historia. A estos escogió, ¿verdad?, Nabucodonosor. Y lo que más me interesa, hermanos, es el hecho de que en cuanto los agarró, les cambió el nombre, ¿verdad? Mucha gente los menciona como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? El nombre babilónico que se les dio, más su nombre son Ananías, Misael y Azarías. Nombres bíblicos, nombres de Dios. Y qué interesante es. El enemigo así siempre trabaja, hermanos, con la iglesia. Mira y busca atacar a aquellos que más quieren, ¿verdad?, conocer de Dios. Por eso, cuando usted más se consagra a Dios, cuando usted más busca de Dios, cuando más busca sabiduría, de repente viene aquel que viene a quererle ofrecer cosas, ¿verdad?, que lo llevarán a la perdición. De repente empieza a ofrecerle, ¿verdad?, sueldos mayores, empieza a ofrecerle tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo somos príncipes de Dios, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido para Dios. Y aquel enemigo que nos ataca viene a quererle cambiar el nombre. Su nombre, hermanos, es Hijo de Dios. De repente viene y a través de lo que lo influencia en su mente, en su corazón, de repente lo empiezan a conocer como el esto, el otro, el mentiroso. Ahí viene, ¿verdad?, el que anda haciendo pleitos. Ahí viene el que siempre esto. Ahí viene el que esto, lo otro. Dios sabe, ¿verdad? Pero así es el diablo, hermanos. El diablo viene a quererte cambiar el nombre, querer cambiar lo que Dios te ha llamado a ser. Un pueblo santo, hermanos, que guardemos sus estatutos. Cuando Manasés, hijo de Ezequías, empezó a tirar todo, empezó a quemar los utensilios, y su nieto, ¿verdad?, Josías, su nieto, dice que él desde temprana edad, él empezó a buscar los estatutos de su padre David, dice. Él empezó a buscar, a interesarse en el Dios de su padre David. ¡Aleluya! Y al pasar de los 8 años de su reinado, este joven Josías, dice que de repente, mientras estaban reconstruyendo el templo que se había destruido por causa de su abuelo,
de repente su siervo, ¿verdad?, Hilcías, le dice: mira, Josías, encontré un libro, dice, que estaba escondido debajo de unas cosas. Encontré un libro que dice que es la ley de Moisés. Y le dice: Josías, tráemelo, enséñame qué es eso. Y de repente, hermanos, dice que su siervo le empieza a leer la ley de Moisés. Y Josías, dice, empieza a llorar, rasga sus vestiduras y dice: oh Jehová de los ejércitos, ten misericordia de mí, por las fallas de mis padres no sabían lo que hacían, Señor, perdona a tu pueblo. Y Josías empieza a restaurar, hermanos, lo que se había perdido. Así estamos, hermanos, usted y yo en ese tiempo, cuando la iglesia se está haciendo para un lado, están dejando la santidad, están dejando, gloria a Dios, la doctrina, están dejando tantas cosas. Es necesario de que se levante alguien y diga: tráiganme el libro, tráiganme la palabra, enséñame dónde está, enséñame dónde dice. Aleluya. La palabra es la dueña, no es lo que el hombre piensa. Mucha gente dice: eso ya no importa, eso es de antaño. Pero ¿sabe qué? Mi palabra no cambia, el Cristo que yo sirvo no cambia. La santidad, Él la sigue demandando igual que antes. Aleluya. Hace falta Josías que abran el libro y digan: Señor, Señor, yo no seré, ¿verdad? Yo siempre le doy gracias al Señor, hermanos, porque a mí no me tocó, ¿verdad?, vivir los tiempos que nuestros antepasados en la fe han vivido. He leído mucho, medito y digo: Señor, qué bonito sería, qué bonito hubiera sido haber estado allá en 1900, ¿verdad?, cuando se derramaba tu Espíritu Santo en Azusa. Qué bonito hubiera sido, Señor, haber estado con nuestro hermano Nava, nuestro hermano, ¿verdad? Tantos hermanos que trabajaron arduamente, hermanos, en ayuno y en oración, estableciendo una doctrina y una disciplina santa, bíblica, que venía de inspirada por Dios, estableciendo, ¿verdad?, a través, no siendo hombres de mucha letra, pero inspirados por Dios. Y ahora han pasado años y tanta gente cambiando, ligerando lo que es su palabra, su doctrina, ligerando lo que es la disciplina. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo venía a la iglesia con camisa, corbata y manga larga, y a mí se me enseñaba que a la casa de Dios se respeta. A la casa de Dios se respeta porque es la casa de Dios. Yo crecí, hermanos, con ese pensamiento y tendré 22 años, y muchos que antes eran mis amigos que me dicen: eso ya no sirve, lo que importa es el corazón. Yo digo, yo recuerdo en Tijuana cuando los cultos se derramaba la presencia de Dios, cuando Él venía y tocaba las visitas, la gente hablaba en lenguas, y no es, hermanos, más que por obediencia. La obediencia, la doctrina, la disciplina. Lo que Ezequías no tuvo, que fue el debido respeto a la casa de Dios. Él malbarateó por unos presentes que le trajeron los babilónicos. Él entregó su reino. Y lo que más malo, lo que más resiento yo, es la actitud con lo que los toma. Si usted mira cuando Isaías le dice: ¿sabes qué? Por causa de eso, Dios a tus hijos les va a quitar el reino. Y él dijo: buena noticia es esta, dijo. Lo bueno es que en mis días va a haber paz, dijo. Fíjese, la actitud no le importó. Cuando estaba a punto de morir, sí, dice que ayunó, oró, y Dios le extendió la vida. Pero cuando ya no se trataba de él, lo dejó a un lado. Y las consecuencias de esto, después de los años, aproximadamente arriba, ¿verdad?, 70 más los 55, unos 125 años, sus descendientes son llevados a Babilonia. Daniel, Ananías, ¿verdad?, Misael y Azarías.
y se les cambia el nombre. A Daniel se le pone el nombre de Belsasar, que quiere decir el que pertenece a Baal. A Ananías se le puso el nombre de Sadrach, que significa el mandato de Acú, que era uno de los dioses babilónicos, que era un esqueleto, era el dios de la devastación y la muerte. Sadrach es el Mesach, es quién es como Acú, quién es como Ac, quién es como nuestro Dios. Y Abed-Nego es siervo de Nebo, el dios de la fertilidad babilónica. Amén. A los príncipes de Dios se les cambió el nombre por un nombre pagano, un nombre de sus dioses. Y no es verdad que Nabucodonosor haya sido un mal hombre, sino así es como el diablo trabaja, hermano. Él viene a quererle cambiar el nombre. Ya no más es el que se santificaba, ahora es el que está medio afuera. Ya no más es el hermano de oración, ahora es el hermano que ya no viene al culto. Ya no más es el siervo de Dios. Empieza el enemigo a cambiar el nombre. Pero Daniel, hermano, cuando el rey le dijo, van a comer lo que he sacrificado a mis ídolos, la porción de él, Daniel, Ananías, Azarías y Misael dijeron no. Hablaron con el mayordomo, le dijeron, ¿sabes qué? Mira, nosotros no podemos comer de esa comida. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Cuándo se acuerdan de Elí? Uno de los primeros pecados que cometieron sus hijos fue comer lo que sacrificado a los ídolos. Por eso es que fueron castigados. Daniel, Ananías, Misael y Azarías conocían su historia. Sabían que si ellos comían lo sacrificado a los ídolos, ellos también iban a ser castigados. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una prueba, le dijeron. Danos legumbres y danos agua. Y le dijo el siervo, le dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque si de aquí a 10 días mi Señor los mira más pálidos que a los otros, mi cabeza va a rodar, dijo. Fíjese, el rey no era cosa, hermano, sencilla. Si él no cuidaba a sus eunucos, decapitaba a sus siervos. ¿Sabes qué? Le oraron al Señor y Dios dice que le dio gracia. Dijeron, ok, ¿sabes qué? 10 días lo voy a hacer. Estaba establecido por Nabucodonosor que por 3 años tenían que aprenderse la lengua, ¿verdad? El idioma, las tradiciones y todo de los babilónicos, de los caldeos. En 10 días comieron nomás legumbres y agua. Y dice que a los 10 días estaban más fuertes y más chapeteados que los que estaban comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Oh, hermanos, Dios sustenta a sus hijos, hermanos. Y luego dice aquí la palabra que después de los 3 años, ellos no tocaron nada que fuese sacrificado a los ídolos o vino del rey. Y dice que Dios los hizo 10 veces más sabios, más inteligentes que los otros que habían sido traídos de Israel. Fíjese, todos los eunucos eran príncipes, gente real, pero solo 4 se defendieron su fe. Amén, aleluya. Pero ¿qué pasó? Estos 4, después de los 3 años, dice que fueron 10 veces más inteligentes y se les fue dado el don de entender y interpretar los sueños. Fíjese qué tremendo, cómo es mi Dios, hermanos. Cuando no, hermanos, participamos en aquello, hermanos, que es sacrificado a los ídolos, cuando guardamos la doctrina pura del Señor, la enseñanza que fue dada desde el principio, ¿verdad? Dada a la humanidad, hermanos, ahí es cuando empezamos a experimentar los frutos verdaderos de Dios, cuando empezamos a obedecer la disciplina, empezamos a mirar el cambio de nuestra vida, cuando empezamos a obedecer la palabra, empezamos a mirar los frutos. Tanta gente, Usías, otro rey de Israel, un rey que reinó por 55 años fielmente al Señor. Fíjese qué difícil es que reines y que sirvas a tu Dios por 55 años. Y llegando, dice que a la edad después de sus 55 años, porque él había vencido a los filisteos, él había vencido a los caldeos, dice que en su corazón dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a sacrificar incienso a mi Dios. Dice que Usías entró al templo con sus siervos
Y de repente llevaba los candelabros, llevaba el incienso, y llegó el profeta y con 80 más sacerdotes y dijo: ¿sabes qué, Usías? Detente. Tú sabes que no es tu lugar ofrecer incienso a Jehová. Aleluya. Dijo: pero yo soy rey. Dijo: tú serás rey, pero no es tu lugar ofrecer incienso a Jehová. Esto es sagrado, le dijo. Solamente como Dios manda lo podemos hacer. Y dice que el momento que Usías en su mente se enfureció en contra del sacerdote, le cayó lepra en su cuerpo, y el resto de sus días estuvo en una casa incubado por causa de no respetar las cosas sagradas de Dios. Por eso es que, hermanos, a lo mejor muchos dirán: pero mira cómo hemos crecido, no hace falta la santidad. Pero déjenle un tiempo, hermanos, y créame que la lepra espiritual va a llegar. De repente, pero la división llega. Como un hermano en Tijuana, que su iglesia le hizo arriba de 1000 miembros. Y al pasar del tiempo se le dividió. Todas las hermanas dijeron: ¿por qué tenemos que respetar al pastor? Nosotras somos iguales que ellos. Y se dividieron, hicieron su iglesia, hicieron lo suyo. Empezaron a permitir que la disciplina mengüe. ¿Y qué pasó? ¿Qué es el resultado de la desobediencia de Dios? La palabra de Dios nos enseña que solamente es la ira de Dios. Aleluya. En 2 de Crónicas 36 vamos a leer un pasaje de Sennacherib, el último rey, el que se le quitó todo el reino. Jeremías, fíjese, le dijo cuando habían destruido ya Jerusalén. Jeremías fue a Sennacherib y le dijo: mira, Sennacherib, Dios me ha dicho que te entregues al rey de Babilonia. No te va a hacer daño. Él es siervo de Dios. Dios lo ha mandado para castigar a Israel. Él es siervo de Dios. Entrégate a Él. Él va a librar tu vida. Vas a vivir próspero. Y Sennacherib, ¿qué le dijo? Fíjate, Jeremías, que tengo miedo. Tengo miedo a que el pueblo de Israel, dice, me eche en cara de que entregué el reino, dice. Fíjese el temor, hermanos, a guardar lo que Dios manda. Versículo 14, cuando lo tenga, 2 de Crónicas 36, diga amén. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, ¿qué? La casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra. Fíjese cómo es Dios. Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, quienes son los profetas, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra el pueblo. Diga todos conmigo esa última frase: y no hubo ya remedio. Llegó el punto, hermanos, donde Dios dijo: ¿sabes qué? Ya no hay remedio. Israel no me hace caso. Israel no quiere seguir mis reglas. Va a ser entregada. Sennacherib, hermanos, por causa de no entregarse al rey de Babilonia como Dios le había mandado, dice que huyó como cobarde a Egipto. Y dijo: ¿sabes qué? En Egipto allá no va a haber guerra, porque en Egipto no hay guerra con Babilonia. Y le dijo, ¿verdad, Jeremías? No vayas a Egipto, de allá te va a traer Dios y te castigará. Le dijo: tú no eres enviado por Dios. Fíjese el temor de Sennacherib, lo que hizo. El temor, ¿verdad?, del pueblo, el no respetar las cosas de Dios, lo puso en contra de Dios. Y dice que la ira de Dios cayó sobre Sennacherib, y Nabucodonosor lo persiguió, dice, y lo trajo a él y a todos los que estaban con él. Y dice que a toda su familia la decapitaron enfrente de él, y luego le sacaron los ojos, y el resto de su vida vivió como ciego en la cárcel. Fíjese, una ceguedad. ¿Por causa de qué? De desobedecer lo que Dios había mandado. Espiritualmente hablando, hermano, ¿cuánta gente no conocemos? Hermanos nuestros que amamos en el Señor,
que un tiempo guardaban la palabra, la doctrina, pero por temor, hermanos, a los cambios, se dejaron llevar y hoy viven una vida como cristianos ciegos, conociendo la doctrina, hermano, la palabra, la dejan a un lado. ¿Por qué? Por crecer más, porque la gente no se vaya. Es lo que dicen ellos, hermanos, pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios: esforzaos por entrar por la puerta angosta, esforzaos por entrar por el camino angosto, donde pocos se van a salvar, donde pocos van a guardar. Hermanos, vamos en los últimos tiempos, donde la apostasía está atacando a la iglesia, donde hermanos nuestros ya no guardan la disciplina, no guardan la santidad, pero eso no nos debe hacer caer, sino decir: Señor, yo más fuerte me voy a ganar de ti, Señor. Yo no quiero irme algún día al infierno por desobediente, quiero llegar a tu gloria y que me mires y me digas: buen siervo, en lo poco, pero me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Hermano, qué hermoso será aquel día cuando aquellos que nos critican por la santidad, por la disciplina, de repente estemos ante Él y Él diga: mira, hijo, yo sé que fue difícil, tantos te dieron la espalda, tantos que ya no guardan la enseñanza, mas tú escudriñaste como Josías la ley que habían escondido debajo de las ruinas del templo. Tanta gente, hermanos, esconde la disciplina, esconde la doctrina por miedo. Así como Sennacherib tienen miedo de guardar lo que Dios manda, miedo de que la gente se vaya, miedo de tantas cosas. Pero algo que yo siempre le he pedido al Señor es esto. Desde que era chico, desde que me bauticé, a mí, Señor, le dije antes de bautizarme: no me permitas ser un mal siervo. Yo quiero conocer la verdad, quiero enseñar la verdad. No seré muy grande, hermano, muchos de ustedes serán hombres mayores que yo, pero de algo que yo le doy gracias a Dios es que me permite estudiar, me permite tener valor de defender mi fundamento, el que hemos recibido, de defender, hermano, nuestra doctrina apostólica verdadera, no esa que están manchando, recibiendo tantas cosas, sino la original que dijeron: mira, la palabra de Dios dice que la mujer debe cubrirse la cabeza, la palabra de Dios dice que la mujer escuche en silencio, la palabra de Dios dice que el hombre no vista ropa de mujer y la mujer vestidura de hombre. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que prediquemos que uno es un hombre y uno es el bautismo. Aleluya. Tantas cosas que ya no se respetan, hermanos, pero aquí vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando hasta que Cristo venga, hasta que Él diga: hijo, a la morada que tenemos, tú te has guardado la santidad, te has guardado como Dios manda, has guardado las cosas santas que yo he puesto. Hemos sido llamados, hermanos, a santificarnos. Dice el apóstol así: como Él es santo, necesitamos ser santos. Dice que Cristo viene por una novia sin mancha y sin arruga, una novia, dice, limpia y resplandeciente, hermanos. Oh, hermanos, necesitamos decirle a la gente que necesita guardar la santidad, que necesitan alejarse de tantas cosas que no es lícito. Necesitamos llamarle a nuestros hermanos y decirle: tú sabes que no debes, tú sabes que eso no es bíblico. Aleluya. Tantas cosas, por último, de que hermanos, yo voy a culminar. Aleluya. Fíjese qué tremendo. Ya cuando Daniel fue grande, Nabucodonosor, mucha gente lo conoce como un hombre malo, hermano, pero él fue un buen siervo. Nabucodonosor, después de pasar los 7 años en el campo como bestia, él reconoció que Dios era el único Dios verdadero.
La palabra de Dios nos menciona que Él nunca le llamó a Daniel por su nombre Balsasar. Siempre lo llamó por su nombre Daniel. Nabucodonosor fue un hombre que guardó la enseñanza de Daniel, pero su hijo no lo hizo. Su hijo desobedeció. Y en capítulo 5, Daniel, versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al que Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, le dice, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, porque cuando estaban en fiesta mandó pedir los utensilios de Dios. Y aleluya. Y la mano de Dios dice que bajó y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa? Esta es la interpretación del asunto. Mene, dijo Daniel, dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Gloria a Dios. Esa misma noche Balsasar murió. ¿Por qué? Porque tomó lo sagrado de Dios y le puso vino del mundo. Tomó lo sagrado de Dios, su palabra, su púlpito, su casa, y lo contaminó. Aleluya. La misma mano de Dios le quitó el reino. No tuvo ni un día de misericordia contra él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios cuida lo que es sagrado de él. Si no lo cuidamos nosotros, hermanos, llegará el tiempo donde él, ¿verdad?, cobrará cuentas. Él dirá: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es mejor, hermanos, guardar la casa de Dios, cuidar la santidad, la disciplina, para que cuando seamos pesados en balanza, ¿verdad?, tengamos santidad, tengamos lo que Dios manda, pueda decir: sabes que tú pesas como yo quiero, tú has hecho más obras buenas que obras malas, tú has guardado mi casa. Que así lo invitamos, hermanos, a que pasemos a este lugar a darle al Señor y le digamos: Señor, yo quiero seguir luchando por la santidad. Queremos seguir luchando, ¿verdad?, por lo que es de Dios. Hermanos, gracias, que Dios bendiga, hermano. Aleluya. Paz, hermano, paz, hermana. No permita que le cambie su nombre. Usted es aleluya. Usted es apostólico. No se ponga testigos para Jehová. Usted es un apostólico 100%. Pase la